A continuación, escuche el mensaje de la palabra de Dios en este su programa Declaración al Día. Seguimos elaborando sobre esta enseñanza, este estudio bíblico, deseando que les sea de bendición. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se asiente en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios. Decíamos que el único que puede tener la iniciativa de parecerse a Dios es aquel que conoce a Dios o conoció a Dios. Y el único ser que conoció a Dios fue aquel que fue criado por Dios y que le fue por Dios otorgado privilegios, como lo describe la palabra de Dios en el capítulo 28 del libro de Ezequiel, que no hay otro ser en la creación en lo cual tuvo el privilegio de estar en el santo monte de Dios y aún andar en medio de piedras de fuego. Entonces, él conocía a Dios, conoce a Dios. Por eso es que aún la Escritura, cuando habla Santiago, hace esta pregunta: ¿crees que Dios es uno? Dice: bien haces, porque también los demonios creen y tiemblan. Porque también cuando el Señor Jesús se manifestaba, los demonios lo reconocían, aún al grado que decían: ¿qué tengo que ver contigo, Jesús, Hijo del Altísimo? ¿Has venido a atormentarme antes de tiempo? Y en muchas ocasiones el demonio quería manifestar de quién era, pero el Señor Jesús los reprendía diciéndoles: calla y enmudece, porque conocen quién es Dios, porque fueron criados, y especialmente este ser llamado Lucifer, o el hombre de pecado, el hijo de perdición, en lo cual la Escritura le tiene muchos títulos o muchos nombres hacia él. Tiene estos títulos en los cuales en Isaías 14:12 le llama Lucifer. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 9 se le llama diablo. Mateo 10:25, Belcebú, y así hay otros diferentes títulos en los cuales, o nombres en los cuales se le han otorgado a este ser engañador que quiere hacerse parecer Dios. Entonces decía que el propósito era para engañar al pueblo de Dios, aquellos que están hambrientos de Dios, de lo genuino, de lo verdadero, de lo real, no de lo ficticio, no de un ambiente, de una actitud religiosa, de aquel que solamente quiere justificar su conciencia con asistir a un cierto tipo de grupo denominacional cristiano. No, sino aquel que allá en su interior anhela y desea llegar a la presencia del Altísimo, conocer al Santo de los Santos. Él, ¿qué es lo que hace? Se hace parecer Dios para engañarlo. Y decíamos que la manera que hace para hacerse parecer Dios, porque aún la misma Escritura lo señala en 2 de Corintios, en el capítulo 4, versículo 4, aún Pablo se refiere a este ser llamándole el Dios de este siglo. Y aparte de los hijos de Dios, aquellos que fuimos engendrados desde antes de la fundación del mundo, en lo cual el salmista menciona y dice: vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Fuera de los hijos de Dios que fuimos engendrados por Él en la creación, no hay otro ser que se le llame Dios, sino a este ser llamado Lucifer. Llamado así, que fue criado por Dios con privilegios, con hermosura, que fue criado por nuestro Dios con sabiduría, con grandeza, aún con perfección. En el capítulo 28, versículo 12 y versículo 14 de Ezequiel. Pero ¿qué es lo que hace? Vuelvo a repetir: haciéndose parecer Dios, para engañar a el pueblo de los santos del Altísimo. ¿Y cómo se manifiesta? Deseamos también que se manifiesta como teniendo apariencia de piedad. También toma actitudes y comportamientos como
si fuesen corderos, pero por dentro son lobos rapaces. También se manifiesta haciendo grande potencia y señales y milagros mentirosos. ¿Para qué? ¿Para qué? Porque nos dice también en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 10, y con todo engaño de iniquidad. Entonces, nos es importante conocerlo, nos es importante saber que existe, nos es importante saber la realidad de este ser querubín cubridor, pero que fue hallado en él maldad y que fue arrojado ahora aquí en tierra, y aquí desempeña una función para trastornar, engañar a los santos del Altísimo. Y también la Escritura nos dice que hará guerra contra los santos del Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Y también hará grandes milagros, prodigios, señales, portentos, maravillas, aún a tal nivel que aún engañará, si es posible, a los escogidos, porque esa es su función, ese es su trabajo. Ahora, la Escritura nos dice que tiene diferentes funciones, muchas funciones que tiene, pero entre las muchas funciones que tiene es manifestarse como menciona la Escritura aquí, como el hombre de pecado o el hijo de perdición. Esas son actitudes y comportamientos en las cuales opera en este ser llamado Lucifer. También la Escritura nos menciona en la primera de Juan, refiriéndose a este ser. En el capítulo 3 también habla de él, y no solamente en una forma por encima, sino aún en una forma, podamos decirlo así, profunda. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos cuidado de las funciones de este ser, muy fácil vamos a caer nosotros al engaño. No vamos a poder nosotros liberarnos del engaño de este espíritu, de este ser llamado el Dios de este siglo. ¿Y a cuántos no ha engañado? ¿A cuántos no ha turbado? Y así va a seguir actuando en diferentes formas, en diferentes maneras, en un tiempo o en otro. ¿Por qué? Porque precisamente eso es lo que hace. Porque aún la Escritura nos dice, como ya dijimos en 1 Juan capítulo 3 versículo 8, el que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Él peca, y ¿cómo peca? Engañando, para que el corazón del hombre y de la mujer se desvíe, y en vez de buscar a Dios, busca sus propias satisfacciones o sentirse bien. Por eso nos conviene a cada uno de nosotros no darnos por vencidos, ni mucho menos desestimar a este ser, aunque la misma palabra de Dios lo llama el anticristo, porque Satanás es el anticristo. Es el que se opone o se levanta contra todo lo que es de Dios o que se adora. Es lo que menciona Pablo a los tesalonicenses. Y también en 1 de Juan capítulo 3 menciona de que es el único ser en el cual se levanta en contra de Dios. ¿Cómo? Haciéndose parecer el Cristo real y verdadero. El anticristo no es un ser que ha de manifestarse en el futuro. No, anticristo son dos palabras, que es anti y Cristo. Anti quiere decir contra, y la palabra Cristo, ungido, en contra de Cristo. Y el único que esté en contra de Cristo es aquel que se levante y se opone con todo lo que es de Dios o que se adora. Y el único que lo ha hecho es ¿quién? Satanás, levantándose en contra de la obra de Cristo. ¿Y cuándo comenzó esa operación como anticristo? Cuando se manifestó el Cristo real y verdadero. Pero la operación de levantarse siempre y estar en contra de nuestro Dios, eso empezó desde antes de la fundación del mundo, y aquí en tierra se llevó a cabo con engañar a nuestra primera madre, o sea, a Eva. Ahora, definiendo la palabra anticristo, decíamos que es el que se opone a nuestro Señor Jesucristo y que usurpa, se hace pasar por Dios. Su lugar es término. Es usado aún por el apóstol Juan en sus primeras dos cartas, o sea, más bien en la primera de Juan y en la segunda de Juan.
en la primera de Juan, capítulo 4, versículo 3, y en la segunda carta de Juan, en el capítulo 1, versículo 7, porque nos dice así: todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que ha de venir y que ahora ya está en el mundo, o sea que ya está operando. ¿Cómo? Engañando. Ya no se asienta en el templo haciéndose parecer Dios. ¿Cómo? El que está sentado en el templo, el que está sentado es el de la autoridad, es el de la honra, es al cual se le reverencia. Y como busca ser reverenciado, como busca ser exaltado, trata de sentarse en el templo de Dios. ¿Y quién es el templo de Dios? La iglesia del Señor Jesús. Y quiere asentarse, quiere tomar el lugar, quiere usurpar, quiere hacerse parecer Dios, para que a Él se le dé precisamente eso, la adoración. Y muchos se la están dando precisamente porque están siguiendo sus manifestaciones de error. Ahora el anticristo, que siempre se ha oponido a Dios y a su obra. Decíamos que él se opuso en contra de Dios desde antes de la fundación del mundo. En Ezequiel capítulo 28, versículo 14. Aún también, ya mencionamos, seduciendo a nuestros primeros padres. En Génesis capítulo 3, versículo 1 al 7. Y aún también se levantó contra el pueblo de Dios, contra Israel. En Segunda de Crónicas capítulo 21, versículo 1. Satanás comenzó su obra de anticristo cuando comenzó la obra de Cristo. ¿Y qué fue lo que hizo? Primeramente, en Mateo capítulo 2, versículo 16 al 20, intentó matarlo. Intentó matar al Señor Jesús. No nomás ahí quedó, sino cuando el Señor Jesús ya fue bautizado por Juan Bautista y fue llevado al desierto por el Espíritu a ayunar por 40 días, la palabra de Dios nos dice en Lucas capítulo 4, del versículo 1 al 12, que fue el diablo a tentarlo. Fue a tentarlo porque estaba en contra de Cristo. Y en Mateo capítulo 16, versículo 23, el Señor, refiriéndose a Satanás, le dice que le fue tropiezo. Quería hacer que el Señor Jesús cayese en una forma o en otra. Pero ahora, ¿qué es lo que hace? Ahora no solamente está contra nuestro Señor Jesús, sino también en contra de todos los seguidores de nuestro Señor Jesucristo. En Lucas capítulo 22, versículo 31, el Señor, refiriéndose a Pedro, le dice: Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Aún en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 18, el apóstol Pablo, deseando ir a Tesalónicas, ¿qué es lo que nos dice? Deseaba yo ir a vosotros, mas Satanás me embarazó, o sea, lo impidió. Y el apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 5, versículo 8, nos dice que el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. ¿A quiénes? A los seguidores del Cristo real y verdadero. Pero a la misma vez, este vaso llamado anticristo, que es Satanás, que es el hombre de pecado, que es el inicuo, que es el que se levanta y se opone contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se asiente en el templo de Dios, queriéndose parecer, igualar a Dios. Como anticristo usa vasos en los cuales trae espíritus de error y doctrinas de demonio. Y eso es lo que ha estado haciendo ya por mucho tiempo. En 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 5. Esa operación satánica que opera en los vasos que son usados por este ser para hacer tropezar al pueblo de Dios. Y eso no va a parar, va a seguir adelante. Eso no es algo que se va a tener que terminar en el tiempo en el cual nosotros tengamos aquí de peregrinar. No, esa operación de este ser llamado Satanás, que es el anticristo, se termina cuando llega la obra redentora de nuestro Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús se manifieste con los ángeles del cielo para hacerse admirable en aquel día. Y también en la primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1, habla de esa manifestación de hombres en los cuales la Escritura nos llama y nos dice así: el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe,
escuchando espíritus de error y doctrinas de demonios. Espíritus de error y doctrinas de demonios, que se levanta y se opone. ¿Con quién? ¿Contra quién? Contra Dios. ¿Cómo? Haciéndose parecer Dios. Y digo, esa operación no va a terminar sino hasta que se manifieste nuestro Señor Jesús. Aún todavía no. Aún todavía tiene un tiempo más que obrar. Porque también en el capítulo 3 de la segunda de Timoteo, versículo 1, nos dice así: esto también sepas que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y los tiempos peligrosos no es el peligro allá de las calles de las ciudades grandes donde andan robando y matando. No, eso no es el peligro del que menciona Pablo. El peligro que existe en la iglesia, de ser turbados, ser devorados, ser seducidos, ser engañados por este ser que se levanta en contra de nuestro Dios. Aquel que se quiere o se hace parecer Dios. Ese es tiempo peligroso para la iglesia, no para el mundo. El mundo está puesto en maldad, pero la iglesia es continuamente seducida o siendo agredida continuamente por este ser llamado Lucifer y Satanás. Que habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos y santidad, sin afecto, desleales, calumniadores, destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, arrebatados, hinchados, amadores de los deleites más que de Dios, teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella. Vasos usados por Satanás. ¿Para qué? Para seducir y engañar al pueblo de los santos del Altísimo. Su operación no deja de funcionar hasta la venida del Señor Jesús en gloria, el cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Satanás, el anticristo, es el que se opone o se levanta contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se asiente en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios. Así que nosotros, como redimidos de nuestro Dios, no durmamos, antes más bien velemos y seamos sobrios. Si usted desea más información sobre estas declaraciones o si desea participar en alguno de nuestros estudios bíblicos, háganoslo saber. Estamos para servirle. Nuestro número es 831-386-9112 o márquenos al 831-297-0879.